cada semana a sus hogares, a sus familias, que nos permite también estar en este lugar de bendición y sobre todo que nos permite ser hijos de Dios por su misericordia, hijos de Dios por su infinito amor. Seguimos hablando de milagros. Empezamos hace 8 días a hablar de los milagros del Antiguo Testamento. Y el hablar de milagros no es simplemente ver la Biblia como una historia que nos cuenta hechos asombrosos, sino hablar de milagros es entender que la naturaleza de Dios está por encima de la naturaleza de nosotros los seres humanos, que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, y que todo lo que está plasmado en este bendito libro hoy se puede dar y en muchas mayores proporciones a la medida de nuestra fe, que tenemos un Dios que realmente siempre espera sorprendernos. Tenemos que dejar sorprendernos. Si miramos milagros en nuestra vida, seguramente todos podemos hablar de milagros. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido milagros, uno u otro? De hecho, el más claro es el poder ser hijos de Dios, ¿no? Para mí eso es un milagro. Cuando yo era un enemigo de la fe, cuando nadie podía hablarme del evangelio porque yo era grosero, aparte de que era enemigo del evangelio, era grosero, era un gamín y respondía a las personas de unas maneras terribles. Y poder hoy estar liderando en una iglesia, digo, tiene que ser un milagro, no puede ser otra cosa, no puede ser nada más. Y ahí ponemos la lista y empezamos a ver cosas y cosas, como decíamos en un tiempo ahorita antes de que saliéramos al aire, cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros desde el día en que llegamos a sus caminos, cuántas cosas ha hecho de manera tal que no lo merecíamos, porque la mayoría de veces son, ¿por qué? Por su misericordia, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque es su naturaleza bendecirnos. En la naturaleza de Dios está siempre bendecir nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar otra vez hoy de milagros y vamos a ir al libro del Éxodo, al capítulo 14, vamos a trabajar el capítulo 14, pero vamos a leer del 1 al 9 para meternos en nuestro tema. Éxodo 14, del 1 al 9. Eso, todos juiciositos, buscando en su palabra. Me encanta más que suenen las hojas que ver el celular ahí, y menos que le suene a usted en el servicio. Eso así, juiciositos. Yo le decía a las personas que vienen el martes, nosotros somos muy poco respetuosos con Dios. A veces de toda la semana solamente sacamos 2 horas, un día domingo. Y llegamos al servicio y estamos pendientes de una cosa, pendientes de otra cosa, pendientes del celular, pendientes de todo. Y son 2 horas que solamente que podíamos desconectarnos, que podíamos apagar el celular, que podíamos simplemente meternos realmente con Dios. Pero a veces eso, no sé, es como una falta de, no sé si de respeto, de reverencia o simplemente de educación. Porque tú entras a un teatro y ¿qué haces? Es más santa la película que el Dios del cielo que venimos a buscar en la casa del Señor, ¿no? Tú ya entras al teatro y, ¡ay, espere! Para no incomodar ni a los que están atrás, para no perderte la película, entonces agarras y lo apagas. En la iglesia debería ser mucho más. Ahí les dejo eso. Ahora sí vamos a leer, no se ponga bravo conmigo. Dice, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y lo siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa.
Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron y acampados junto al mar, al lado de Pat Airot, delante de Baal Zephón. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Rey de Gloria, Señor, e imploramos tu misericordia. Pedimos, Señor, que extiendas tu mano de una manera especial, Padre, sobre nuestras vidas y que tu Espíritu Santo no solamente abra nuestro entendimiento, sino lo profundo de nuestro espíritu, para que tu palabra entre directamente a nosotros, Señor, y cumpla el propósito para el cual tú permites que sea puesta esta mañana en nuestras vidas, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas. Usa mi vida, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy le he puesto por título, Cuando parece que no hay salida. ¿Ha estado alguna vez en una situación así, que parece que no hay nada que hacer? ¿Sí? Yo creo que en el transcurso de nuestra vida todos hemos tenido situaciones de ese talante, donde, caramba, empiezas a mirar cómo vas a resolver el problema, cómo vas a resolver la situación, y no encuentras ninguna forma. Se te van la mente, los sueños, el pensamiento, todo pensando, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pides a Dios, pides a todo y no sabes. Pero finalmente hoy estás vivo. ¿Cómo lo superaste? No lo sé, pero lo superaste, ¿cierto? Saliste del apuro, sea como sea, saliste del asunto y pudiste ver con más claridad la vida. El asunto ahora es que estamos en el Señor, estamos en Dios. Y estando en Dios, tenemos que aprender a ver la vida de una manera diferente a como la veíamos antes. Esa manera de ver la vida es a través del Espíritu Santo. Ahora el Señor viene a vivir en cada uno de nosotros, ha puesto su Espíritu en nosotros. Y aunque los problemas seguirán presentándose de la misma manera, ahora tenemos que resolverlos a la manera de Dios. Ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes, muchas veces incoherentes, muchas veces fraudulentas, muchas veces causando daño a otras personas con tal de solucionar nuestros problemas. Ahora tenemos que hacerlo a la manera del Señor. Y hoy vamos a tomar este episodio de Israel, que es uno de los más importantes para ellos y para nosotros como creyentes, de cómo salieron de Egipto y cómo parecía que lo tenían todo perdido en este momento. Dios había hecho 10 señales poderosas en Egipto para sacar a su pueblo. Dice que lo sacó con mano poderosa. Ahora, resulta que están en una encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada? Tienen el Mar Rojo por delante y atrás de ellos tienen a toda esta cantidad de gente que acabamos de leer. Y no vienen a saludarlos, no vienen a preguntarles cómo están, cómo la han pasado, no. Vienen a acabar con sus vidas. Vienen de una manera bien violenta a arremeter contra ellos. Es el pasaje que acabamos de leer. Entonces, lo primero que vamos a ver es 2 formas que tenemos nosotros de meternos en problemas. Porque siempre nos metemos ¿en qué? En problemas. Hay 2 formas de meternos en problemas. La primera, que es la mejor, ¿no? La primera es examinarnos si es Dios el que nos está metiendo en problemas. ¿Sabía que Dios le puede a uno meter en problemas? Claro. Dios lo metió en problemas. Los viernes estamos hablando de los milagros de Jesús. Y el viernes estábamos hablando de cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y tomamos el pasaje cuando el Señor dice que les hizo entrar en la barca. ¿Qué fue? Ellos no sabían lo que iba a pasar, pero el Señor les hizo entrar en la barca porque había que pasar una prueba. Así mismo pasa con este pueblo. Ellos están ahora frente al Mar Rojo, pero no están porque ese no era el camino. Había un camino más corto. Y no siempre el camino más corto es el que más nos conviene. No siempre ese es como el que más nos favorece. No. Mire lo que dice ahí en una hojita atrás, en el Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Éxodo capítulo 13, 17 y 18. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Ese era el camino cercano, el camino de los filisteos. O sea, ese era allí nomás un atajo. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
Había un camino más corto, pero el Señor dijo, ese camino no les conviene. En ese camino van a encontrar guerra y van a encontrar tropiezos. Los voy a llevar por otro camino. Finalmente, ellos se encuentran rodeados ahora por el Mar Rojo y rodeados por el ejército de Faraón. ¿Cuál es el asunto? ¿Quién los metió en ese problema? El Señor. El Señor fue el que les dijo que tomaran ese camino. Y si el Señor es el que les está dando las indicaciones, como usted lo ve en el versículo 1, en el versículo 2, el Señor los está llevando de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, pues el Señor mismo, ¿qué hará? El Señor mismo los sacará del problema. Muchas veces Dios nos mete en pruebas, porque Él es Dios de nuestras vidas y tiene absolutamente toda la libertad, el poder y la autoridad que nosotros le dimos para actuar en nuestras vidas, y a veces nos mete para mirar realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Y nos meten en esas dificultades, pero no podemos perder la cordura, no podemos de ninguna manera entrar en pánico, sino entender que el mismo que nos metió en ese problema también nos va a sacar. Es eso. Si examinamos nuestra vida y vemos que estamos siguiendo las indicaciones de Dios, que no somos perfectos, que estamos tratando de hacer las cosas a la manera de Dios, tenemos que esperar también que una respuesta de parte de nuestro Dios. El que me metió en esa vaca loca también me va a sacar en victoria. Ahora, esa es una forma de meternos en problemas. ¿Cuál es la otra forma de meternos en problemas? Cuando nosotros tomamos decisiones sin contar con Dios. Lo hablábamos ahorita aparte de la transmisión. Cuando nosotros simplemente parece que eso es lo que conviene y lo hacemos y sin contar absolutamente nada con el Señor. Le dijimos, Dios, esta es mi vida, la pongo en tus manos, pero finalmente la administramos nosotros. Y lo hemos hablado en otras ocasiones. Está más que comprobado que somos pésimos administradores de nuestra vida. Que la mayoría de veces decidimos incorrectamente. Entonces, así nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque simplemente pensamos, oiga, eso es lo que más me conviene. Oiga, yo veo que todo el mundo está agarrando para allá, y cuando se trata de Dios no es como dice la gente. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? No es un asunto de democracia. Todos van para allá, yo también voy para allá. No, es un asunto de reino. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, y en ese reino hay un rey. ¿Y el rey qué hace? Gobierna, el rey manda. El rey es el que dice y autoriza lo que nosotros debemos hacer. Pero hay cierto tono de rebeldía en nuestro corazón, donde le decimos, Señor, eres mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, y no sé cuántas cosas más, pero terminamos haciendo siempre nuestra voluntad. Entonces resultamos en posiciones incómodas como el pueblo de Israel. A veces estamos rodeados de problemas, rodeados de deudas, de situaciones, de cantidad de cosas que nos tienen realmente acosados, que nos tienen ya al borde de la desesperación, y empezamos ¿a qué? A buscar culpables, que es lo segundo que hacemos. A buscar culpables, cuando los culpables, ¿quiénes somos? Nosotros. Cuando entendemos nosotros en el Señor que nos hemos metido en problemas por no seguir la buena voluntad de Dios, ¿cuál es la respuesta? Nuevamente Dios. Si la primera, Dios nos metió en el problema, Dios nos va a sacar del problema. Y en la segunda, ¿cuál es? La segunda es sencilla. Si nos hemos equivocado, si hemos hecho las cosas incoherentemente y nos hemos salido de la voluntad del Señor, la respuesta es humillar nuestro corazón delante del Señor. ¿Cuál es el problema? Reconocer que nos equivocamos. ¿Qué vamos a encontrar? ¿A un Dios con un látigo para castigarnos? Quítese esa imagen de Dios, porque Dios no es así. No vas a encontrar un Dios soberbio. No vas a encontrar un Dios que te va a crucificar. No, porque ya su Hijo fue crucificado por ti y por mí. Vas a encontrar a un Dios de misericordia. A un Dios que siempre tiene los brazos extendidos para traerte hacia Él. Entonces, es simplemente que te doblegues delante del Señor, que confieses que has sido necio, que has sido rebelde a la palabra del Señor, que has sido obstinado, que has sido testarudo para seguir la indicación del Señor, que cuando el Señor te dijo para, tú decidiste qué hacer, andar. Cuando el Señor te dijo camines, tú decidiste parar, porque somos así. Y Señor, perdóname. Y el infinito Dios de misericordia, ¿sabe qué hará? Te perdonará. Oiga, qué bueno es el Señor. Te perdonará y te encarrilará nuevamente en su perfecta voluntad. Así es Dios, hermano. Pero a veces estamos acosados por nuestros propios errores y antes somos obstinados. No reconocemos que nos hemos equivocado.
Y vamos delante del Señor y le decimos: Señor, ayúdanos, es que me tienes que sacar de esto. Él no tiene que sacarte de esto. Si tú te metiste y no te vuelves a Él, mira a ver cómo vas a salir. Pero cuando te humillas, Él te va a dar dirección, te va a dar la forma, te va a dar la manera. Pero si sigues en tu altivez, en tu orgullo, en tu vanagloria, en tu prepotencia, lo único que estás haciendo cada día es alejarte más de la presencia de Dios. Y aunque sigas diciendo que Dios es tu Señor, Satanás va a estar gobernando tu mente, tu pensamiento y de hecho toda tu vida. ¿Y sabes a qué vino Satanás? A robar, matar y a destruir. ¿Cómo te van a salir las cosas? Mal, te van a salir mal. Entonces, lo primero es ver realmente por qué estamos en problemas. Lo segundo, cuando la crisis se agudiza, se descubre realmente lo que hay en nuestro corazón. Cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando realmente nosotros sabemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Una cosa es estar en vacaciones, hermano, por allá tirado al lado de una piscina, con una buena habitación, comiendo bien y diciéndole: ay, Señor, aquí está tu siervito. Ay, Señor, qué bueno tenerte por amo, por rey, por Dios, aleluya. Y por allá con el pie dándole a la música del mundo, ¿no? Sí, eso, gloria a Dios. Y otra cosa es estar en la crisis. Otra cosa es que se agudicen los problemas. Otra cosa es que ya no tengas paz. Entonces es cuando descubres realmente quién eres. Y te das cuenta que muchas veces no eres lo que decías ser, ni lo que aparentabas ser. Para eso sirve la prueba. Es que Dios quería mirar quién era yo realmente. No, Dios lo sabe. Dios no tiene que hacer eso para mirar quiénes somos. Simplemente Dios mira y ya sabe de qué talante somos cada uno de nosotros. Una cosa es el hombre que se para aquí a predicar y otra cosa es lo que él es. Y eso no está escondido delante de los ojos de Dios. Jamás estará escondido delante de los ojos de Dios. Ni mi vida, ni tu vida. Entonces, la prueba no es para que Dios sepa quiénes somos. La prueba es para que nosotros entendamos lo que realmente somos. Que muchas veces decidimos engañarnos, que muchas veces decidimos tal vez forjar una imagen meramente religiosa en nuestra mente, en nuestra vida. Pero cuando viene el problema es cuando realmente sabemos si hemos creído o no hemos creído. Mire cómo reaccionó esta gente, para no seguir hablando de nosotros, porque eso es incómodo hablar de uno mismo. Versículo 10, 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Eso es una actitud que, buena. ¿Qué hicieron? Cuando vieron que la cosa se puso difícil, alzaron sus ojos, vieron el problema, vieron la dificultad, y el miedo los hizo, óigame bien, el miedo los hizo clamar a Jehová. ¿Por qué no habían clamado antes? ¿Por qué no habían acudido antes? ¿Acaso Dios no estaba todos los días con ellos? ¿Acaso no puede hacer uno una oración antes de estar en el problema? ¿Acaso no puede estar uno con una vida constante de comunión diciéndole: Señor, mira, aquí estoy, Señor, no soy el hombre más correcto, perdóname, Señor, guarda mi vida, guarda mi casa, guarda mi familia? Una oración que esté continuamente invocando la protección de Dios. Pero muchas veces nuestra oración sale cuando ya tenemos la soga al cuello, cuando ya tenemos el problema encima. Eso es lo que están haciendo ellos. Parece muy piadoso y de hecho siempre será bueno acudir al Señor, así sea en la última instancia, hay que acudir a Dios. Pero no podía ser así, podían haberlo hecho mucho antes. Todo lo que está plasmado en la palabra del Señor está ahí para dejarnos a cada uno de nosotros una enseñanza profunda. Cuando estás en el mejor tiempo, cuando estás viendo que todo te sonríe, que todo te sale bien, es el mejor tiempo para que estés allí clamando por la presencia de Dios. Es el mejor tiempo no solamente de darle gracias, sino de decirle: Señor, que tu misericordia nunca me abandone, que siempre estés a mi lado. Ahí estar clamando, gimiendo, llorando, para que Dios esté ahí. Ah, pastor, y si no lo hago, Dios no lo hace. Claro, Dios es bueno y te va a guardar, pero entiende que va a haber un momento determinado donde Dios va a traer una prueba a tu corazón. Va a haber un momento determinado donde todo parecía estar bien y todo se te vuelve.
Y es cuando realmente has hecho provisión a través de tu oración, has hecho provisión a través de lo que has clamado, y no tendrás que acudir a última instancia y decir, ay Señor, ayúdame. Ellos clamaron ¿a quién? Al Señor. Miremos si su clamor realmente era un clamor que traía, ¿cómo se llama? Que traía sinceridad. Versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Ha escuchado usted ese dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando? Eso le pasó a ellos, a nosotros no. No. De ninguna manera puede pasar eso en medio de nosotros. Somos santos, hijos del Dios Altísimo. Nosotros nos pasa eso. Entonces están diciendo, Señor, ayúdanos, ahí vienen los egipcios. Moisés, tú tienes la culpa. ¿A quién le echaron la culpa? Al líder. Claro que ahora no pasa. ¿Quién le va a echar la culpa al pastor? No, es que yo me fui porque el pastor... No, eso no era cuestión del pastor. El pastor puede ser un mugre pegote, pero si usted decide ser un buen hijo de Dios, lo es, hermano. Usted no es lo que es por la persona que lo está liderando. Usted es lo que es por lo que usted decidió ser en Cristo el Señor. Usted decide qué clase de persona es. No ande buscando culpables. Ay, sí, pero es que yo iba a lo más de juicioso. Y el hermano fulano, el hermano sultano. No, hermano, sáquese esa mentira de su corazón. No es el hermano, es su corazón que está envenenado, que todavía no ha conocido la luz de Cristo. No ande buscando culpables para su crisis. Nada. Por haberle hecho caso, por haberle prestado. Es que a mí no me dieron la oportunidad, es que a mí no sé qué. Si se va a victimizar, hermano, usted puede de alguna manera encontrar algo de consolación para su conciencia, pero no justificación delante de Dios, porque Dios sabe realmente lo que nosotros somos. ¿A quién le echan la culpa? A Moisés. Moisés, pero ¿cuál era la intención de ellos? Mire cuál era la intención. Nunca haber salido de Egipto. Esa era la intención de ellos. Dice, ¿no habría sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos? ¿Qué querían? Haber muerto como esclavos. Malagradecidos, ¿no? Ahora, mire lo que dice. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Durante todo este tiempo que duraron rodeando el Mar Rojo, no habían hecho sino renegar. Pero me imagino que cuando Moisés lo reunía para hacer el culto, sí, vamos a la tierra prometida, vamos a no sé qué, porque somos buenos para decir amén a muchas cosas, pero somos malos para realmente mirar lo que hay en nuestro corazón y cambiarlo. Y por eso nos metemos en dificultades, porque estamos ejerciendo un tipo de hipocresía que no engaña absolutamente a nadie. Discúlpeme, ni siquiera a nosotros mismos. Ni siquiera a nosotros mismos. Esto están renegando, aunque parecía que estaban clamando al Señor. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿A dónde están mirando? Atrás. Mirando atrás. Antes de venir a la iglesia, usted viera cómo era que nosotros la pasábamos con la familia. Eso sí eran fiestas, hermano. Eso sí, con tremendo, eso no faltaba el licor, la comida. Y ahora uno en Cristo va a mirar y no hay ni para el arroz. El culpable o es Moisés o es el Señor, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque podemos estar en la iglesia, pero nuestro corazón está en la esclavitud. Nuestro corazón está gobernado por Faraón todavía. Faraón, que estaba ejerciendo presión, era el que tenía cautivo el corazón de ellos. Añoraban la esclavitud. Como algunas personas todavía añoran el estar allá en Chucuchucu. Como algunas personas todavía añoran todas las cosas del mundo. Pero creen que están caminando en la voluntad de Dios. Ahora están frente al mar. Ahora están allí en la sin salida. Y ni estando en esa situación, reconocen que se equivocaron. Una cosa es que Dios sea bueno, grande y misericordioso. Y otra cosa es que nosotros dobleguemos el corazón. Una cosa es que Dios muchas veces nos responda
aún cuando nosotros hemos sido los culpables, los causantes de nuestra adversidad. Y otra cosa es que realmente nuestro corazón esté con Dios. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado gracia, ha puesto en nosotros tantas cosas, pero tenemos que sacar nuestro corazón de Egipto. Tenemos que sacar nuestro corazón de ese dominio que ejerce Faraón y entregárselo a Dios. Hace 8 días hablamos de eso, entregarle nuestro corazón a Dios. Entonces, la crisis se agudizó y lo peor de ellos salió a relucir. Así como cuando uno está en pareja, ¿no? Y todo es besito para acá, besito para allá, mi amor para aquí, mi amor para allá, hasta que se formó la tremenda y empezó cada uno a decirse 3 verdades que eran tremenda lista, ¿no? Y es que tú sí eres y que no que tú y ya no era ni tú sino el desgraciado de usted y la desgraciada de su mamá Pero nunca había pensado eso, jamás lo había pensado. ¡Ay, lo tuvo dónde! Siempre, no se había atrevido a decirlo. Pero cuando se agudizó la crisis, salió todo lo que tenía guardado en el corazón, todo ese reguero salió ahí. ¡Ay, ay, sí! Bueno, cosas que se me ocurren a mí, pero usted no piense eso, por favor. Tercero, cuando la crisis se agudiza, debemos estar atentos a lo que Dios nos dice. Versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, a mí me asombra el corazón de Moisés. Y es que usted mirará más adelante, creo que es en el libro de Números, el Señor dice, ninguno con un corazón como mi siervo Moisés. Moisés no se pone a pelear con ellos. Moisés no se pone a defenderse. No, pues ustedes cabezaduras son los que tienen la... No, Moisés no. Mire, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Una palabra de parte de ¿quién? De Dios. Sí, yo sé que a veces en la crisis es difícil escuchar a Dios. Y en la crisis viene todo tipo de voces. Viene el diablo sutilmente a hablarnos a través del mejor amigo, de la mejor amiga. Le dice, ay, con que se está portando así, pues no se aboba. Mire cómo la mira el vecino. Sí, le viene a traer, ¿qué? Palabra, le viene a traer palabra. Y usted dice, bueno, pues tampoco es que sea tan fea, ¿no? ¿Ah? Sí, siempre va a haber palabra. Palabra del infierno. Palabra de gente que quiere verte fracasar. Palabra de gente envidiosa. Pero también siempre va a haber palabra de Dios. Y Moisés se está dejando usar. Moisés no le pone cuidado a las voces de ellos, sino que Moisés les está dando una palabra clara, contundente. Y lo primero que les dice es, no teman. Mire el temor como los tiene hablando. Mire el temor como los tiene. El temor ha hecho que su fe quede al descubierto y su fe está basada en nada. Ustedes no han creído, no teman, porque cuando uno da lugar al temor, se desbarata la fe, se desbarata todo. Cuando uno entra en angustia, no sabe a dónde agarrar. Entonces, lo primero que les dice es, no teman, no temas. Luego les dice, estén firmes. Pónganse ahí, ya no hay nada que hacer. Manténgase firme. ¿En dónde se va a mantener firme? En la roca. ¿Recuerda Mateo? El que edifica su casa sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestad. ¿Y quién lo moverá? Nadie. Esté firme. Bueno, si me muero, me muero. Y gloria a Dios, me voy para el cielo. Si no hay nada que hacer, Dios sabrá qué va a hacer conmigo. Aquí estoy, me quedo ahí. Pero lo peor es ponerse uno a correr. Hay gente que resulta otra vez donde Gregorio Hernández. Hay gente que vuelve atrás en medio de la crisis. El Señor le dice, no se mueva. Ay, firme ahí, hermano, firme. ¿Sabe qué es firme? ¿Alguno fue al ejército? ¡Firmes! Quieto ahí. No se mueve, papá, firme. Ahí quietos, está ahí. Pero nosotros firmes es como, ay, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No. Cálmese, quieto. Dice la Escritura, está quietos
y conocer que yo soy Dios. Está quieto, está firme. No, ya listo. Estoy en esto, ¿qué voy a hacer, Señor? Tú sabrás qué haces conmigo. Pero es que la situación pinta más y más aguda. No importa. Tal vez se ponga más difícil. Pero si has puesto tu confianza en Dios, recuerda, Él nunca te dejará en vergüenza. Jamás te va a dejar en vergüenza. Permanece firmes ahí. Entonces lo que le está diciendo es la palabra que viene de Dios. Está firmes. Y ve la salvación. Cuando estás firmes, empiezas a ver la respuesta. Firmes, no corriendo. Ahí, empiezas a ver la respuesta. Y ve la salvación que Jehová hará. ¿Cuándo? ¿Cuándo necesitaban resolver ese problema? Este problema no necesitaba un día. Espera el tiempo del Señor. Yo siempre tengo un conflicto con eso, el tiempo del Señor. Tranquilo, hijo, espera el tiempo del Señor. Y ahí hay gente que se ha envejecido esperando el tiempo del Señor, porque no estuvieron firmes. No, esté firmes y ve la salvación que hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre, los veréis. Cuando se agudiza el problema, busca la palabra de Dios. Empieza a leer, pero no empieza a leer como, ay, ¿qué me dice acá? Ay, ¿qué me dice acá? Ay, sí, Saúl entonces descendió a Samuel. Ay, no, esa no. Siempre le he dicho, lea la Biblia en orden. Ahí leyéndola en orden, Dios le dará la palabra que es. Lea la Biblia en orden, léala en orden. Esté atento a un mensaje. Usted viene a la iglesia, está escuchando un mensaje por la internet. Esté atento. En esa hora que habla el predicador, en esos 40, 30 minutos, en ese tiempo, Dios hablará algo que es clave para su vida. No esté atendiendo otras voces. Usted de un sermón no tiene que llevárselo todo para la casa. ¿Se imagina usted con toda la hora de sermón ahí? No, que Dios le hable una palabra, una palabra. El viernes hablamos, ¿cuál fue la palabra que le dijo el Señor a Pedro? Ven. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Oh, sí, siervo del Dios Altísimo, ven. No, claro, venga, hermano, yo soy Jesús. No, la palabra fue una sola. ¿Cuál fue? Ven. Y Pedro se bajó de la barca. De un sermón que usted tome una palabra, una sola palabra, y esa palabra la lleve en su corazón y se proponga ponerla por obra, que no sea solamente oidor, esa palabra hará muchas cosas. Entonces busque la palabra del Señor, busque la escritura, búsquela en oración. Señor, háblame. Y aunque parece que Dios en esos momentos no hablara, créame que siempre va a traer una respuesta. Cuarto, cuando la crisis se agudiza, debemos actuar para ver lo sobrenatural de Dios en acción. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué tenían que hacer? Marchar. El pueblo debería marchar. Debemos aprender a discernir los tiempos. ¿A dónde era que tenían que estar firmes? En la fe. Pero tenían que mover sus piecitos, tenían que ejecutar una acción. Es el otro problema que tenemos. A veces nos volvemos tan piadosos que no hacemos sino orar, orar y orar. Y no ejecutamos acciones que nos lleven a ver la bendición de parte de nuestro Dios. Y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué claman a mí? Ya los escuché, los he escuchado que tienen un corazón rebelde. Ahora lo que tienen que hacer, ¿qué es? Caminar. La pregunta de ellos puede ser, ¿para dónde vamos a caminar? No es que si nos devolvemos están los egipcios y si caminamos hacia allá nos ahogamos porque está el mar. Y el Señor les dice, no miren lo natural. Véanme a mí que estoy en lo sobrenatural. Es cuando se agotan los caminos, es cuando ya no hay ninguna salida, cuando Dios muestra su gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? No sabe lo que está diciendo. Claro, Dios está presto a mostrarnos su gloria, pero ¿cómo nos la va a mostrar cuando la alacena está full? ¿Cómo nos va a mostrar su gloria cuando todo está así? Bien. No. Él se glorifica en la crisis. No diga amén, pero así es. Ahí es cuando vemos
su gloria. Cuando ya no tienes salida, cuando no hay nada que hacer, cuando ves que absolutamente todo está, toda estancia está agotada, es cuando Dios decide mostrarnos su gloria, para que conozcamos que Él es Dios, para que conozcamos que Él es Dios. Ya no clamen, ahora ¿van a qué? Van a caminar. Es cuando Dios te dice, sí, ve y ponle la cara, que ese hombre ni te va a matar ni te va a dañar, algo va a traer una respuesta. Y es cuando tú dices, y vas y lo haces. Juan, ¿puedo comentar algo de lo que hablamos qué día? Ok, le pido autorización porque vino a contarme algo. Juan tiene un asunto pendiente con unas personas y tiene cierto temor en su corazón, porque al morir la persona que está encargada de la casa, va a venir a ejecutarlo a alguien, ¿no? Y viene y habla conmigo y me dice, pastor, si se muere esa señora, yo no sé qué voy a hacer. Negocio, todo se va a ir. Hermano, pues si se muere, porque ¿quién está sobre la vida y la muerte? Y se murió la señora. ¿Sí? Ya se preocuparon ellos, ya no les cuento. Ya ellos se preocuparon, ya no les cuento. Se murió, efectivamente se murió. Ahora viene y me dice, no solamente se murió, sino que las personas que tomaron ahora el predio vinieron y me rebajaron toda la deuda, me pasaron a un mejor lugar y ahora estoy más cómodo y sin deuda. Sí, yo creo que Dios se merece un aplauso. No lo cuento con detalles. Pero se habían agotado las estancias, no había nada que hacer, solamente era la intervención ¿de quién? De Dios. En este caso del mar, solamente la intervención de Dios puede sacarlos. Yo le decía esta semana a una persona, le decía, solamente un milagro de Dios puede hacer algo. Solamente un milagro. Hay momentos en que ya has acudido absolutamente ¿a qué? A todo. Has orado, has ayunado, has gemido, has chillado, has pedido perdón, te has examinado, le has dicho, Señor, ¿qué me quedará oculto por allá? ¿Qué habrá por allá que todavía no me he descubierto? Y de pronto es cuando viene Dios y hace su aparición y le dice, ya no clame más, hermano, ahora camine. Haga lo que otros no se atreverían a hacer. ¿Hacia dónde camino? Hacia el mar. ¡Ay, no! Hacia allá no. Entonces devuélvase. No tiene salida. O crees. Qué bueno cuando el Señor nos arrincona en la fe. Será incómodo, pero recuerda que estás a un paso de ver la gloria de Dios. Porque vas a caminar donde nunca otros caminaron. ¿Cuántos habían caminado por el fondo del mar? Ninguno. ¿Cuántos habían visto el mar aquí a un lado y el mar a otro lado? Ninguno. Pero la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, las ha reservado Dios para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Dios lo tiene reservado para usted. Pero camine, póngale paticas a la fe. Póngale acción. No es que yo creo y no haces nada. Yo creo, pero ni siquiera vas a averiguar. Yo creo que Dios me va a dar la vivienda. ¿Ya fuiste a ver el proyecto? No, pero yo creo que Dios me lo va a dar. ¡Oh! ¿Cuánta fe tienes? Ni siquiera fuiste a mirar a ver cómo era el apartamento, pero tú crees que Dios te lo va a entregar. Ni siquiera te has atrevido a mirar por la prensa. Yo creo que Dios me va a dar el negocio. ¿Fuiste a ver? No. Yo sé que Dios me lo va a dar. No. Esa fe sin acción no tiene resultados, hermano. Hay momentos en que tienes que pararte y hacer lo que tienes que hacer. Simplemente hazlo. ¿Qué pierdes? Absolutamente nada. Solamente lo haces. Lo haces. Entonces el Señor le dice a Moisés, le dice, no, ¿por qué claman a mí? Caminen, háganle. Di a los hijos de Israel que marche. Miren lo que dice el versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué tenía que hacer el líder? Levantar la vara.
La pregunta es, ¿tenía Dios que usar a Moisés? Él es Dios. Dios pudo haber abierto las aguas del mar sin que Moisés hubiera levantado la mano. Pero le tengo una noticia a usted que quiere servirle al Señor. Dios quiere usar hombres, no para compartir su gloria, sino para trabajar en sociedad con Él. Dios quiere hombres que se dispongan como Moisés. Dios quiere hombres que estén prestos ¿a qué? A hacer también cosas extrañas. No, Moisés, tranquilo, tú alza la vara y ya, listo. Si usted mira más adelante, volvió Moisés al otro lado, levantó la mano y se cerraron las aguas. ¡Wow! ¿Qué tiene en las manos Moisés? Dedos. Sí, no es que tenemos, sino la disposición que tenemos para servirle al Señor, liderazgo de la iglesia. No tenemos nada de especial que no tengan los demás hombres. Somos igualitos a cualquiera, pero la diferencia la marca nuestro corazón cuando nos disponemos para Dios. Cuando menguamos en nuestro orgullo. Moisés pudo haber dicho, no, esta gente está renegando, pues que nos acaben de todos y se acaba esta película y se acabó. No, Moisés levantó la vara y las aguas se abrieron. Vamos rápido porque... Quinto, cuando dejas el asunto en las manos de Dios y caminas, harás que la luz siempre ilumine para ti y para tus enemigos la oscuridad. Versículos 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Imagínate que la presencia de Dios iba delante de ellos. Y dice que ahora se apartó y vino y se puso atrás. Se puso atrás. Es lo que dice la palabra del Señor. El ángel de Jehová acampa. ¿A dónde acampa? No solamente va al frente abriendo camino, sino que cuando es necesario pasa a la retaguardia, va a cubrir todos los flancos de nuestra vida, todas las áreas, todos los aspectos de nuestra vida los va a cubrir la presencia de Dios, el ángel de Jehová. Él siempre va a estar ahí. Entonces, ahora eso, mire lo que dice el versículo siguiente. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos que alumbraba, para aquellos. Y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. O sea, ahora la gloria de Dios pasó a la parte de atrás. Y para los egipcios era terror, para los egipcios era oscuridad, para el pueblo de Israel, ¿qué era? Luz. Esa parte sí me gusta más. No sé si es que tengo que sanar mi corazón, pero nuestros enemigos que quieren vernos derrotados sentirán terror, sentirán miedo ante la oscuridad, pero la luz de Cristo siempre alumbrará nuestras vidas, hermano. La luz de Cristo siempre nos indicará cuál es el camino que debemos seguir. Y lo que para nosotros es esplendor, para ellos serán días de pánico, días de oscuridad. No es que pensemos eso que le pase a alguien, pero Dios lo hace de esta manera. Finalmente, para concluir el mensaje, pasaron al otro lado. Por un acto ¿qué? Sobrenatural de Dios, un prodigio de Dios. Cuando la Biblia habla de prodigios, esto lo enseñé el viernes, cuando la Biblia habla de prodigios, habla de milagros que están sobre la naturaleza, sobre todo como el de Josué. Tenemos que hablar del de Josué. Josué le dijo, detente sol en Gabaón y luna en Ajalón. Prodigio sobre la naturaleza. Esto es un prodigio. ¿Y lo hizo Dios a favor de quién? De su pueblo. Ellos serán su pueblo, nosotros somos sus hijos. Nación santa, pueblo santo adquirido por Dios, dice Pedro. Nosotros somos sus hijos. ¿Qué estará dispuesto a hacer Dios por nosotros? Si fue capaz de abrir las aguas del mar para que nadie tocara a sus escogidos, ¿será que Dios puede hacer ese milagro que tú estás queriendo? Ese milagro que tú estás necesitando. ¿Será que Dios puede ejecutar una acción sobrenatural para favorecer tu vida, tu casa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo creo que ese Dios
va a ejecutar acciones en medio de nosotros. Pero hagamos las cosas correctamente. Hagamos las cosas como debemos hacerlo. Si estamos lo mismo que este pueblo, murmurando y echándole culpas a todo el mundo, no dobleguémonos delante del Señor, reconozcamos que hemos sido testarudos. Y cuando Dios nos diga que tenemos que caminar, caminemos. Seamos obedientes, vamos a caminar. Y a medida que vas caminando, las aguas se van abriendo hasta que llegues al otro lado. Tendrías que ver el capítulo siguiente, la fiesta que hace María con todas las mujeres, agarraron panderos y empezaron a cantarle al Señor. Y de ahí es donde sale el coro ese que cantamos que dice: echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar los carros de Faraón. Oye, qué bueno, alístese. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada persona que nos está viendo, Señor. Los bendigo con toda bendición del cielo, Señor, y oro para que en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, vean señales, prodigios y maravillas, Señor, en sus vidas, en sus hogares y en todo lo que emprendan. Que la mano tuya, Señor, les lleve por caminos de bendición, para que aún en medio, Señor, de todo obstáculo, Señor, las aguas se abran, Señor, y ellos puedan pasar en victoria en Cristo el Salvador.